Hola, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Les saluda su amigo Dani Soto y es un placer para mí poderlos recibir de forma virtual a través de este podcast. Ahorita estamos con la serie Soñador y yo les animo a que si no has escuchado los demás episodios, las demás entregas, puedas echarle un vistazo ahí al Facebook, a mi perfil de Facebook o a mi canal de YouTube. Ahí están las demás entregas. Pero bueno, te doy la bienvenida ahora en nuestra nueva casa también en Comunidad Vida, y a partir de ahora a través de esta página de Facebook van a ser transmitidos, van a ser compartidos estos podcasts que de verdad esperamos que sean de gran ayuda, de mucho aliento, de mucho ánimo y que sean claros. Especialmente eso nos interesa, que las palabras de Dios que están en la Biblia sean claras para cualquiera, que cualquiera las pueda entender y comprender. Pero sin más, vamos al tema que nos corresponde en esta ocasión. Como les decía, estamos con la serie Soñador en la semana número 3 y el tema de hoy lleva como título ¿Cuál es tu Siquem? Antes de que a lo mejor me digas, oye, Siquem, ¿qué es esa cosa Siquem? Siquem es un lugar de la antigua, de la Biblia, que aparece en la historia de José. Y va a tener un valor importante en esta historia, o más bien va a tener un protagonismo en esta historia, porque realmente no le veo mucho valor, sino protagonismo. Ya van a ver por qué lo digo. Es un lugar triste. Pero eso sí que es un lugar que se encuentra en Palestina, o más bien se encontraba en Palestina en aquel tiempo, y que tiene que ver con el pasado de los protagonistas de nuestra historia de José. Es necesario, para entender qué fue lo que pasó con José el Soñador, comprender y conocer también todo el contexto de su familia. ¿Recuerdan que decíamos que vamos a ver esto como si fuera un reality show? Entonces, bueno, así va a ser. Y en este caso vamos a meternos un poco más en el tema de sus hermanos, de su familia, y en una parte muy oscura de su historia, de su pasado. Ay, el pasado, ¿verdad? Con el pasado tenemos un detalle, o es historia y nada más lo podemos recordar y es todo, o nos tiene atrapados. Yo no sé cuál es tu caso, pero a veces hay detalles del pasado que nos tienen atrapados. ¿Tienes una situación en tu pasado que no has superado? ¿Un lugar que te define, a lo mejor un evento, algo que te sucedió que todavía te causa dolor o todavía o que incluso cambió por completo el rumbo de tu vida? A un lugar o una persona, una relación a la que sigues regresando a pesar de que no fue algo bueno, a pesar de que fue enfermizo, te sientes que estás atado a ese lugar, a esa persona, a ese suceso. Piénsalo. Eso es lo que va a representar Siquem, este lugar Siquem. Y bueno, la enseñanza de hoy nos va a llevar al pasado de los hermanos de José. Ahora, el tema es un tanto fuerte, entonces yo les sugiero discreción al escuchar este tema, al escuchar este mensaje. Y la realidad es que este es un pasaje que no es tan común que se predique en las iglesias o que se enseña abiertamente por los temas que contiene. Pero hoy vamos a tocar una de esas moscas en la pared de las que nadie quiere hablar, y es necesario para entender cómo fue que José terminó en Egipto. Cómo la historia nos llevó al punto en el que José termina en Egipto. ¿Qué pasó? ¿Qué movió a sus hermanos a hacer lo que hicieron? Etcétera. Muchas de estas cosas se explican aquí. Y bueno, sin más, solamente quiero recordarles los mensajes anteriores o los puntos principales de los dos mensajes anteriores. El primero es: no tenemos que seguir los patrones de la generación anterior. No estás atado a seguir patrones negativos de la generación anterior. Y el segundo es: la visión que Dios te da no es sobre ti. No es solo para que tú tengas éxito, para que te vaya bien, es para muchos otros, para bendición de muchos otros. Pero bueno, continuamos con la historia y vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 37, versículo 12. Dice así: poco tiempo después los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a ellos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón.
Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Siquem. Un pueblo famoso que los hermanos de José no pudieron superar en su historia. Si volvemos al capítulo 33 de Génesis, la Biblia nos dice que Jacob antes se había establecido ahí en Siquem, precisamente, y le había comprado las tierras a un señor que se llamaba Hamor, amor, pero no amor de amarse, ¿no? Amor de sentimiento, no, amor con H al principio, Hamor, el padre de Siquem. Y bueno, no solo el pueblo se llamaba Siquem, sino que el hijo de este señor Hamor también se llamaba Siquem, y él era como pues el príncipe de ese lugar. Y bueno, dice en Génesis 33, 18, después de viajar todo el trayecto desde Parán, Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Una vez allí, estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró la familia de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y allí edificó un altar y le puso por nombre el Elohe Israel. Pero luego vamos al capítulo 34, donde algo atroz, horrible y espantoso sucede. Algo muy triste, algo desagradable y un crimen violento, feo. Resulta que este chico, Siquem, el hijo del líder de este lugar, pues toma por la fuerza a la hija de Jacob y pues se aprovecha de ella. Ella tendría a lo mejor unos 14 años, José a lo mejor tendría unos 6 y sucede esto. Y dice la Biblia que luego que pasa eso, este chico pues dice que se enamora de la chica y le pide a su papá que se la consiga como esposa para casarse con ella. Es muy difícil y honestamente yo pienso en esto y yo me pongo en la posición de los hermanos de José, no la de Jacob, en los hermanos de Dina, la chica esta, y es una posición muy difícil y muy probablemente yo también quiera tomar la justicia en mis manos. Pero la Biblia dice que después de esta situación tan horrenda, este chico Siquem se enamora de Dina y pues trata de convencer a la familia de Jacob y a los hermanos de José y de Dina para que le permitan casarse con ella. Entonces en el capítulo 34, versículo 13 dice: pero como Siquem había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron con engaño a Siquem y a Hamor, su padre. Les dijeron: de ninguna manera podemos permitirlo, porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Pero hay una solución: si todos los varones entre ustedes se circuncidan, como lo hicimos nosotros. Los hijos de Jacob eran expertos engañando gente, expertos inventándose historias, tramando, haciendo trampas, como su papá. O sea, no hay más. Y vemos que, como decíamos en los mensajes anteriores, no debemos seguir los patrones de la generación anterior. Y este caso aplica para José, pero no es el caso con los hermanos de José. Esto definitivamente muestra la influencia de su papá en ellos y no hay duda de que tuvieron un buen maestro en este sentido, ¿no? Ellos sintieron que, contrario a su padre, que no había hecho nada, y la verdad es que Jacob era tan pasivo que, a pesar de lo que le hicieron a su hija, él no hizo nada. Sus hijos no se podían quedar cruzados de brazos ante lo que le pasó a su hermana. Sintieron que tenían que vengarse de Siquem. Y lo engañaron para vengarse. La escritura dice que en el engaño de ellos lo recibieron bien, todo el pueblo de Siquem, y todos fueron circuncidados. Y esta circuncisión viene acompañada de un proceso de dolor que dicen que al tercer día es el peor día. Así que Génesis 34:25 dice: sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina por parte de padre y madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Hamor y su hijo Siquem. Los mataron a espada. Después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento.
híjole, el tercer día fue el día del desastre. Es interesante porque en la Biblia hay muchos tercer día, ¿no? Y para nosotros hay una gran esperanza en el tercer día. Jesús rompió con el sufrimiento de la humanidad el tercer día y para nosotros es increíble, es maravilloso. Jonás fue escupido del pez ese grande que se lo tragó el tercer día. Hay esperanza en el tercer día. Pero estos chicos usaron el tercer día para llevar a cabo su venganza. Y la verdad es que la venganza fue un desastre también. No sé decir si peor que lo que sucedió. Este chico había ultrajado a su hermana, pero ellos fueron y mataron a todos los hombres del pueblo. Hicieron una masacre con gente que ni la debía. Mataron a un montón de gente. Y Jacob no estaba feliz. Y es triste aceptar esto, porque Jacob se frustró y se enojó más por lo que hicieron sus hijos que por lo que le hicieron a su hija. Génesis 34, versículo 30 y 31 dice: Después Jacob le dijo a Simeón y a Leví: Ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán. Me destruirán y a toda mi familia será aniquilada. Pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana de esa forma?, replicaron ellos enojados. Y pareciera que ahí termina la historia. Es muy triste la reacción de Jacob y muy triste lo que hicieron sus hermanos. Pero ahora vamos a lo que nos concierne acá. ¿Qué tiene que ver este capítulo de la vida de los hermanos de José con el propio José? Bueno, volvamos otra vez al capítulo 37. Dice: Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem a apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: Tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, le dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y viajó hasta Siquem desde su casa en Hebrón. A ver, Hebrón y Siquem están separados por nada más y nada menos que 80 kilómetros. Lo más probable es que Jacob estaba muy preocupado por sus hijos. Él sabía de alguna manera que ellos estaban ahí en Siquem. Pero viene la pregunta: ¿qué rayos estaban haciendo estos hombres en Siquem? O sea, son pastores de ovejas. Están pastoreando ovejas. ¿Por qué se tienen que ir y viajar 80 kilómetros de su casa para pastorear las ovejas? Hay algo raro aquí. Hay algo raro con Siquem. Quizá quedaron como atrapados. Algo se quedó atorado en ellos y siempre regresan a ese lugar. Al lugar donde ejecutaron su venganza. Quizá Jacob pensaba: no, pues los lugareños de Siquem van a encontrarse, si alguien quedó con vida o no, pues van a encontrar a mis hijos y los van a matar. ¿Quién sabe qué pensaban? Y realmente había mucho para preocuparse ahí. Había algo en Siquem que no los dejaba escapar, que tenía control sobre ellos. Y José quedó atrapado en el daño colateral del engaño de sus hermanos. Siquem fue el lugar de la ira juvenil de estos muchachos. Siquem era el lugar donde ellos buscaban venganza. Fue el lugar donde descubrieron el poder del engaño, donde perdieron un pedazo de su alma. Un lugar donde sin misericordia mataron a un montón de gente. Ese lugar los marcó, y no para bien, los marcó para mal. Quizá regresarían para ver si podían recuperar algo de su humanidad. Tal vez regresaron para ver si alguien se les había escapado y lo iban a acabar con él. No sabemos. Y no sabemos tampoco cuánto tiempo permanecieron allí. Pero la narración nos dice que luego se trasladaron a Dotán, a unos 24 kilómetros. Ahora, yo quiero hacer una pausa. Yo creo que ya me entendiste la idea. ¿Cuál es tu Siquem? ¿Dónde está tu Siquem? Es más, ¿quién es tu Siquem? El lugar de tu gran error, de tu fracaso, el lugar de tu pecado, ese oculto que nadie nunca supo, que te definió, el lugar que aparece en tu mente cuando tienes tiempo para reflexionar, ese ritmo que no puedes dejar de bailar, ese lugar que es como un imán que te atrae y te lleva en mente o a veces hasta físicamente, no sé, y te lleva ahí, esa persona, esa relación tóxica. Yo no estoy hablando de ese lugar hermoso de los recuerdos de la infancia, ¿sabes? Estoy hablando de un lugar
feo, desagradable. Algo feo pasó ahí y por alguna razón regresas. Todos nosotros tenemos un Siquem. Y antes de que me digas, no, yo no tengo ningún Siquem, piensa en esto. Nuestro Siquem nos definió. Nuestro Siquem enmarcó el futuro para nosotros. Siquem es un lugar del cual no podemos liberarnos fácilmente. Y Siquem, nos guste o no, está ahí. Un principio de humanidad es que si no sacamos a la luz nuestro Siquem, el tiempo lo hará. Y solo te lo quiero decir porque eso va a pasar y para que te prepares. Tarde o temprano el tiempo va a sacar a la luz eso que tenemos atorado ahí atrás. Hay consecuencias cuando no volvemos atrás y enfrentamos y resolvemos lo que pasó ahí. Permitimos que el trauma se infeccione y cuando volvemos atrás no es para lidiar con eso, sino es para repetirlo y para empeorarlo. Deberíamos regresar, pero para lidiar con eso y resolverlo. Pero no lo hacemos por alguna razón. ¿Qué estamos evitando hoy que nos afectará mañana? Te voy a decir una cosa, algo que dice la Biblia y no es tan padre. La verdad no es padre escucharlo. Pero lo dijo Jesús. Dice Lucas, capítulo 8, versículo 17. Dice, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. ¿De verdad crees que no se sabrá? Tu historia, viendo cosas que no tienes que ver en la computadora o en el celular. Tu historia con la mentira, tu historia con el robo, con el engaño, con una infidelidad, con una relación tóxica, tu historia con la falta de perdón, con el enojo, con el resentimiento, con el daño que le hiciste a alguien o el daño que alguien te hizo a ti. ¿Sabes qué pasa? Un pecado cometido una vez es doloroso. Un pecado cometido 2 veces se vuelve fácil. Es triste, pero es cierto. No podemos quedarnos atrapados ahí. Cuando lo haces una vez, a lo mejor piensas que no vuelves a hacerlo, pero ya cuando empiezas a regresar ahí, hay un problema y necesita solucionarse. Y aquí está la solución que Dios te da. El Evangelio de Juan, que por cierto hemos estado estudiando en entregas anteriores, Juan capítulo 3, versículo 16, dice, pues Dios amó tanto al mundo, pues Dios te amó tanto a ti. Ponle tu nombre, pues Dios me amó tanto a mí, que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él. Eso son buenas noticias, ¿no te parece? Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Se requiere una exposición saludable de lo que pasó en Siquem para que haya una sanidad y para que cortemos con ese lugar. El camino de Jesús es el camino de la exposición. El hecho del juicio de Dios, la condena que reciben los seres humanos aquí en este pasaje que leímos es por el hecho de amar más a las tinieblas que a la luz. ¿Y qué implica amar las tinieblas? Pues ocultar los pecados. Nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a las consecuencias de nuestros pecados, nos acostumbramos a llevar el peso de que andamos haciendo cosas que sabemos que son autodestructivas. Incluso nos llegamos como a vacunar contra el dolor. Y la exposición saludable es ir a la luz, reconocer a Jesús, creer en Jesús, confesar los pecados a Él. Y Él te perdonará y te limpiará. Aléjate de la oscuridad, camina con gente de luz. Ahora, sobre este tema de confesar pecados, la verdad es que, vivimos en un mundo en el cual es difícil confiar en las personas. Pero si pudieras encontrar a alguien sabio, alguien con paz, alguien bueno, que no sea chismoso, alguien que te pueda aconsejar, que te pueda entender, que sea consciente de que también falla, sería bueno que puedas confesar y puedas contarle lo que has hecho. Nosotros aquí en Comunidad Vida tenemos un compromiso de cuidar cualquier
detalle que alguien venga y nos cuente, pero es un lugar seguro en el cual puedes venir y decirnos, oye, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto y ¿sabes qué? Te prometo que nadie te va a juzgar, porque también nosotros batallamos, también tenemos nuestro Siquem. Es más, yo también tengo mi Siquem y lidio con eso y batallo con eso y todos lo tenemos y todos estamos batallando, así que nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar, pero es necesario sacar esas cosas a la luz. Las personas adecuadas en el momento adecuado son necesarias para sanar las enfermedades del alma que vienen a causa de Siquem. Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Unos a otros. La confesión de pecados es una vulnerabilidad relacional que requiere una cantidad asombrosa de tiempo para desarrollarse. Un chorro de confianza. Requiere ser persistente, requiere ser fiel. La oración confesional en un grupo de seguidores comprometidos de Jesús no es una terapia, es precisamente eso que nos sana. La curación no es una liberación de la presión de la olla. Es ni siquiera tener una olla, ¿sabes? Es como si tuvieras una olla de presión y está ahí que va a explotar. Pero cuando sacas esto, ni siquiera tienes ya la olla, no tienes presión, no hay nada que te cargue, nadie te señala. Volviendo a José, regresando a nuestro personaje, vamos a ver qué tuvo que ver esto con lo que le pasó a él. Génesis 37, 18, 20 dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo, tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Se volvieron unos locos estos tipos. Debido a que nunca lidiaron con su engaño, debido a que nunca resolvieron lo que tenían atrapado ahí, siguieron engañando, siguieron tramando maldades, siguieron avanzando por ese camino oscuro de la venganza y el asesinato, siguieron hundiéndose en su propia oscuridad. Y no dieron un paso hacia la luz, simplemente se fueron hundiendo más y más en su oscuridad. Para cuando llegó José, a quien ya no de por sí no lo querían, no se les hizo tan difícil tramar cómo matarlo. ¿Sabes por qué? Porque ya se habían vuelto en eso que los definió en Siquem. Ya se habían vuelto personas insensibles. Ya no les dolía tramar para matar, para deshacerse para siempre de su hermano. Cuidado con no resolver un Siquem de estos. Yo no sé, pero no sé tú, pero a mí esto me asusta, me espanta. Yo no quiero tener Siquem sin resolver. Considera esto. ¿Tu Siquem está dirigiendo tu vida? ¿Te encuentras en la necesidad de regresar continuamente y visitarlo en tu mente o incluso físicamente? ¿Quiénes son tus unos a otros? ¿Tienes algún grupo? Y si no tienes un grupo donde puedas confesar con qué situaciones estás batallando, pídele a Dios que te abra las puertas de algún lugar para que puedas en confianza ir y realizar esto. Y como te digo, aquí en Comunidad Vida tenemos las puertas abiertas para ti y nadie te va a señalar. Ahora te pregunto, ¿conoces a Jesús? De verdad, o sea, no que hayas oído hablar de Él, no que digas, yo creo que sí existe, no, lo conoces a Él, tienes una relación con Él. Él te da el deseo y te lleva a exponer tu pasado para que seas sano. Yo te digo, dile sí hoy a Él. Dile, ¿sabes qué, Jesús? Yo te necesito para que me liberes de ese pasado que me tiene atrapado, que es oscuro y ya no quiero regresar más ahí. Te necesito, Jesús. Quiero seguirte. Pídeselo así, sinceramente, con tus palabras. Él está para ti. Y este fue, mis queridos amigos, el mensaje número 3 de la serie Soñador. Ojalá puedas meditar, reflexionar en esto que hablamos. Y si necesitas hablar con alguien, si necesitas que alguien te escuche, aquí estamos para ti. Puedes escribirnos a través de inbox, puedes mandarnos un mensaje, puedes contactarnos. Con mucho gusto estamos para ti y queremos ser tus amigos, queremos estar ahí en lo que necesites. Un abrazo, que estés muy bien y ojalá esto haya sido de mucha ayuda. Pura vida, cuídate, nos vemos, chao.